¿Cómo caminar diariamente con el Espíritu Santo y discernir la voz de Dios en cada decisión que tomo? Hay momentos en la vida en los que una persona se detiene en silencio y se hace una pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Cómo puedo saber si Dios realmente está guiando mis decisiones? No se trata solo de elegir entre dos caminos. Muchas veces se trata de algo más profundo. Se trata de saber si estamos caminando en la dirección que Dios preparó para nosotros. Muchos creyentes aman a Dios, oran, leen la Biblia, buscan hacer lo correcto. Y aún así, cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, aparece una lucha interior. Pensamientos se mezclan con emociones. El corazón quiere confiar en Dios, pero la mente pregunta, ¿y si me equivoco? ¿Y si esta decisión es solo mi deseo y no la voluntad de Dios? La verdad es que este conflicto interior no significa falta de fe. En realidad, es una señal de que el corazón desea caminar con Dios de verdad. Porque cuando una persona comienza a tomarse en serio su relación con Dios, ya no quiere vivir guiada solo por impulsos, miedo o presión externa. Empieza a surgir un deseo profundo de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo que muchos descubren con el tiempo. Dios no siempre guía de la forma que imaginamos. No siempre hay señales espectaculares. No siempre hay una voz audible. Muchas veces la guía de Dios llega de forma silenciosa, profunda, casi imperceptible para una mente distraída. El Espíritu Santo habla de maneras que transforman el interior antes de cambiar las circunstancias. A veces lo hace a través de una paz inesperada. Otras veces mediante una inquietud que nos hace detenernos antes de tomar una decisión. En ocasiones utiliza una palabra de la Escritura que parece hablar directamente a nuestra situación. Aprender a caminar con el Espíritu Santo no es aprender una técnica espiritual, es desarrollar una relación viva con Dios. Es aprender a reconocer cómo Él guía, corrige, confirma y dirige cada paso de nuestra vida. Y cuando una persona empieza a descubrir esto, algo cambia profundamente. Las decisiones dejan de sentirse como una carga pesada, la ansiedad comienza a perder fuerza. Y lentamente aparece una confianza nueva, una seguridad tranquila de que Dios está presente, incluso en las decisiones más pequeñas. Este camino no comienza con respuestas claras, comienza con una decisión del corazón, decidir caminar con Dios cada día, incluso cuando aún estamos aprendiendo a reconocer su voz, porque cuando una persona aprende a caminar con el Espíritu Santo, su vida deja de ser una serie de decisiones solitarias y se convierte en una jornada guiada por Dios. Ahora hay algo importante que necesitamos entender antes de hablar sobre cómo discernir la voz de Dios en nuestras decisiones. Hay un punto silencioso en la vida espiritual de una persona donde algo comienza a cambiar por dentro. No sucede con ruido, ni con una señal visible para todos. Es un momento interior, profundo, casi imperceptible. Durante mucho tiempo, la fe ha sido parte de la vida. Se cree en Dios, se escuchan enseñanzas, se conocen las promesas de la Biblia, se participa en actividades espirituales. Todo eso forma parte del camino. Pero llega un día en que el corazón empieza a entender que creer en Dios no es lo mismo que permitir que Dios dirija cada paso de la vida. Muchos creyentes viven durante años con una fe sincera, pero sus decisiones siguen siendo guiadas principalmente por el miedo, la lógica humana o la presión de las circunstancias. Cuando aparece una decisión importante, la mente se llena de preguntas, cálculos y escenarios posibles. Se intenta encontrar la respuesta correcta analizando todas las opciones, evaluando ventajas y riesgos. Solo después de ese proceso se busca a Dios para pedirle que bendiga la decisión que ya se tomó. Pero caminar con el Espíritu Santo
comienza a cambiar esta dinámica interior. Poco a poco nace una inquietud diferente en el corazón. Ya no se trata solamente de tomar la decisión más conveniente o la más segura. Empieza a surgir una pregunta más profunda que transforma la forma de vivir. Dios, ¿qué deseas tú para mi vida? Cuando esa pregunta aparece de verdad, la fe comienza a cambiar de lugar dentro del corazón. Deja de ser solamente una creencia espiritual para convertirse en una relación viva. La persona ya no quiere simplemente evitar errores, quiere aprender a caminar bajo la dirección de Dios. Sin embargo, este proceso no comienza con claridad absoluta. Muchas veces empieza en medio de la incertidumbre. Hay momentos en la vida en los que la lógica humana no ofrece respuestas suficientes. Situaciones en las que el corazón siente que necesita una sabiduría más profunda que la propia comprensión. Es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar de una manera especial. El Espíritu Santo no suele comenzar cambiando las circunstancias externas. Primero comienza transformando el interior de la persona. Empieza a despertar una sensibilidad nueva, una capacidad de detenerse antes de actuar impulsivamente, una conciencia más profunda de que Dios está presente incluso en los momentos aparentemente simples de la vida. De repente la persona comienza a notar algo que antes pasaba desapercibido. Algunas decisiones traen una paz inesperada, incluso cuando el camino parece difícil. Otras opciones generan una inquietud interior que no se puede explicar fácilmente. Algunas palabras de la Escritura parecen hablar directamente a la situación que se está viviendo. Ciertas conversaciones llegan en el momento exacto en que el corazón necesitaba dirección. Es como si poco a poco el alma comenzara a aprender un nuevo idioma, el lenguaje de la guía de Dios. Este proceso no significa que la persona deje de pensar o analizar las situaciones. La diferencia es que ahora el corazón ya no quiere caminar solo. Hay una búsqueda constante de la presencia de Dios antes de dar el siguiente paso. Se aprende a hacer una pausa interior, a presentar las decisiones delante de Dios, a observar con más atención lo que ocurre dentro del propio espíritu. Y en ese proceso algo hermoso comienza a suceder. La relación con Dios deja de limitarse a momentos específicos de oración o lectura bíblica. Dios empieza a ser parte de las decisiones, de los pensamientos, de los caminos que se abren y de los caminos que se cierran. La fe empieza a convertirse en dirección, pero aquí aparece una realidad que muchas personas descubren con el tiempo. No todos los que practican actividades religiosas desarrollan esta sensibilidad espiritual. Hay personas que oran con frecuencia, que escuchan enseñanzas, que conocen profundamente la Biblia, y aún así continúan tomando decisiones completamente desconectadas de la guía del Espíritu Santo. Esto revela una diferencia muy profunda dentro de la vida espiritual, una diferencia que muchas veces pasa desapercibida incluso dentro de las comunidades de fe. Y comprender esta diferencia puede cambiar completamente la manera en que una persona experimenta su relación con Dios. Porque no es lo mismo vivir una vida llena de hábitos religiosos que vivir una vida consciente de la presencia de Dios guiando cada paso. En la siguiente parte vamos a descubrir por qué muchas personas mantienen una vida espiritual activa y aún así siguen sintiendo que Dios parece distante cuando llega el momento de tomar decisiones importantes. Existe una realidad que muchos creyentes descubren después de años de caminar en la fe. Es posible vivir rodeado de actividades espirituales y aún así no experimentar una verdadera conciencia de la presencia de Dios guiando la vida diaria. Una persona puede orar con frecuencia, escuchar enseñanzas bíblicas, participar en la iglesia y conocer profundamente las Escrituras, pero cuando llega el momento de tomar decisiones reales, la sensación interior sigue siendo la misma.
incertidumbre, confusión y la impresión de estar caminando solo. Esto ocurre porque existe una diferencia profunda entre practicar hábitos religiosos y desarrollar una conciencia espiritual viva. Los hábitos religiosos son importantes. La oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes y los momentos de adoración son pilares de la vida cristiana. Sin embargo, cuando estas prácticas se convierten solamente en rutina, pueden perder su propósito más profundo. Se transforman en actividades que forman parte del calendario espiritual, pero no necesariamente en espacios donde el corazón aprende a reconocer la voz de Dios. La conciencia espiritual, en cambio, es algo mucho más profundo. No se limita a momentos específicos del día ni a lugares determinados. Es una sensibilidad interior que acompaña cada parte de la vida. Es la capacidad de vivir con la constante percepción de que Dios está presente, observando, guiando y hablando de maneras que muchas veces son silenciosas pero profundamente reales. Cuando una persona comienza a desarrollar esta conciencia espiritual, su forma de vivir cambia gradualmente. Ya no se acerca a Dios solamente durante la oración. Empieza a percibir que la presencia de Dios también está en medio de las decisiones cotidianas, en los pensamientos que surgen en el corazón, en las inquietudes que aparecen antes de tomar ciertos caminos. Es como si algo dentro del espíritu comenzara a despertarse. Antes, las decisiones se tomaban principalmente con lógica humana. Se analizaban las opciones disponibles, se calculaban los riesgos y se elegía lo que parecía más razonable. Pero cuando la conciencia espiritual empieza a crecer, el corazón comienza a hacer una pausa antes de decidir. Aparece una pregunta nueva dentro del interior. Dios, ¿qué estás mostrando en esta situación? Este cambio parece pequeño, pero transforma completamente la manera en que una persona vive su fe. De repente, la vida ya no se siente como una serie de decisiones aisladas. Empieza a parecerse más a una caminata donde cada paso puede ser guiado por Dios. Las circunstancias comienzan a observarse con más atención. Las impresiones interiores se vuelven más significativas. Incluso los momentos de inquietud o de paz adquieren un nuevo significado. Pero este despertar espiritual también revela algo importante. Muchas personas han aprendido a vivir la fe como una práctica externa, pero nunca han aprendido a cultivar el silencio interior necesario para percibir la dirección del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones, preocupaciones, responsabilidades, redes sociales, noticias y conversaciones constantes ocupan la mente durante todo el día. En medio de ese ruido, la voz de Dios no siempre se percibe fácilmente, no porque Dios no esté hablando, sino porque el corazón no está acostumbrado a escuchar. La conciencia espiritual se desarrolla precisamente cuando el corazón aprende a desacelerar. Cuando la persona comienza a observar su interior con más atención, cuando aprende a distinguir entre la presión del miedo y la paz que proviene de la presencia de Dios. Y aquí ocurre algo sorprendente. A medida que esta conciencia crece, la vida comienza a sentirse diferente, no necesariamente más fácil, pero sí más acompañada. Las decisiones dejan de ser una carga que se lleva en soledad. Empiezan a convertirse en momentos de diálogo interior con Dios. Sin embargo, desarrollar esta sensibilidad espiritual no ocurre automáticamente. Hay algo que comienza a cambiar dentro de la forma en que una persona percibe la realidad misma. Es como si el Espíritu Santo comenzara a ajustar lentamente la manera en que vemos la vida, las circunstancias y las decisiones. Y ese cambio interior produce una transformación muy profunda en la forma en que una persona interpreta lo que ocurre a su alrededor.
En la siguiente parte vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo comienza a transformar la percepción interior de una persona, permitiéndole ver y comprender cosas que antes pasaban completamente desapercibidas. Cuando una persona comienza a desarrollar una verdadera conciencia de la presencia de Dios, algo muy profundo empieza a cambiar en su interior. No se trata simplemente de aprender nuevas enseñanzas ni de adoptar más disciplinas espirituales. Es un cambio en la manera de percibir la realidad misma. El Espíritu Santo empieza a trabajar en un lugar más profundo del corazón, transformando la forma en que la persona interpreta lo que ocurre dentro y alrededor de su vida. Antes de ese cambio, muchas cosas pasan desapercibidas. Los días transcurren llenos de decisiones pequeñas y grandes, pero la mayoría de ellas se toman de manera automática. La mente reacciona según hábitos, emociones o presiones externas. Las situaciones se interpretan solo desde la lógica humana. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a despertar esta sensibilidad interior, la persona empieza a notar detalles que antes no veía. De repente, ciertos pensamientos adquieren un peso diferente. Algunas impresiones interiores aparecen con una claridad inesperada. Momentos que antes parecían simples coincidencias comienzan a percibirse como posibles señales de dirección. No es que la vida cambie completamente de un día para otro. Lo que cambia es la manera en que el corazón observa lo que está sucediendo. Es como si los ojos espirituales comenzaran a abrirse poco a poco. Este proceso suele comenzar de manera muy sutil. Tal vez, en medio de una decisión importante, aparece una paz inesperada cuando se considera cierto camino. En otras ocasiones, surge una inquietud interior cuando algo parece correcto desde el punto de vista lógico, pero el corazón no encuentra tranquilidad. A veces una palabra bíblica llega a la mente en el momento exacto en que se necesita claridad. O una conversación sencilla trae una perspectiva que ilumina una situación complicada. El Espíritu Santo muchas veces guía de esta manera, a través de impresiones que no son ruidosas ni espectaculares, pero que tienen una profundidad difícil de ignorar cuando el corazón aprende a reconocerlas. Sin embargo, esta sensibilidad espiritual no significa que la persona se vuelva perfecta en su discernimiento. Todavía hay momentos de duda, todavía existen situaciones en las que la mente intenta tomar el control nuevamente. Pero con el tiempo comienza a desarrollarse una confianza interior diferente. La persona empieza a entender que Dios está involucrado en los detalles de la vida cotidiana. Las decisiones ya no se sienten como pasos tomados en completa oscuridad. Aunque no siempre haya respuestas inmediatas, comienza a surgir una sensación de compañía espiritual. Una conciencia de que Dios no está distante ni indiferente, sino presente y activo. Este cambio también afecta la manera en que una persona observa los acontecimientos de la vida. Situaciones que antes parecían obstáculos empiezan a verse desde una perspectiva distinta. Retrasos, cambios inesperados o incluso puertas que se cierran pueden comenzar a interpretarse como parte de un proceso de dirección divina. El corazón aprende a preguntarse algo nuevo. ¿Qué podría estar haciendo Dios en medio de esta situación? Esa pregunta abre un espacio interior donde la fe se vuelve más viva. Ya no se trata solamente de reaccionar ante lo que ocurre. Se trata de buscar el propósito espiritual detrás de cada experiencia. Con el tiempo, esta sensibilidad transforma la manera en que una persona vive cada día. La vida deja de sentirse como una serie de eventos aleatorios. Comienza a parecerse más a una historia en la que Dios está escribiendo cada capítulo con cuidado y propósito. Pero hay algo importante que muchos descubren:
cuando comienzan a desarrollar esta sensibilidad espiritual. A pesar de que el Espíritu Santo está constantemente guiando, muchas personas siguen pasando por alto su dirección porque esperan escuchar a Dios de una manera específica. Esperan algo extraordinario, cuando muchas veces Dios está hablando en lo simple. Esto nos lleva a una pregunta muy importante que puede cambiar completamente la forma en que aprendemos a discernir la voz de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios decide hablar a través de los momentos más ordinarios de nuestra vida? Muchas personas esperan escuchar a Dios en momentos extraordinarios. Imaginan que la dirección de Dios llegará a través de señales dramáticas, experiencias sobrenaturales o eventos tan claros que no dejarán ninguna duda. Por esa razón, pasan gran parte de su vida esperando algo espectacular mientras ignoran las maneras silenciosas en que Dios ya está hablando. La verdad es que, en muchas ocasiones, Dios decide revelar su dirección precisamente a través de los momentos más simples de la vida. El Espíritu Santo no siempre interrumpe el curso de la vida con manifestaciones visibles. Muchas veces actúa de una manera mucho más profunda, insertando pequeñas luces de claridad dentro de situaciones aparentemente comunes. Es en medio de conversaciones cotidianas, pensamientos repentinos, recuerdos que aparecen en el momento correcto o incluso en circunstancias inesperadas, donde muchas veces comienza a manifestarse la guía de Dios. Pero para reconocer estos momentos, el corazón debe aprender a prestar atención. Cuando una persona vive constantemente distraída por el ruido del mundo, estos detalles pasan desapercibidos. El día avanza lleno de responsabilidades, preocupaciones y decisiones rápidas. Todo parece urgente, todo exige respuesta inmediata. En medio de ese ritmo acelerado, el Espíritu Santo puede estar susurrando dirección, pero la mente no está quieta lo suficiente para percibirlo. Sin embargo, cuando el corazón comienza a caminar con una mayor conciencia de la presencia de Dios, algo cambia en la forma de observar la vida. La persona empieza a notar patrones que antes parecían simples coincidencias. Tal vez una pregunta que llevaba días en el corazón encuentra respuesta durante una conversación inesperada. Tal vez una palabra bíblica aparece repetidamente en diferentes momentos del día. Tal vez una situación aparentemente pequeña despierta una reflexión profunda que cambia la perspectiva sobre una decisión importante. Es en estos momentos donde muchos comienzan a descubrir algo sorprendente. Dios no está ausente en la vida cotidiana. Al contrario, muchas veces es precisamente allí donde su dirección se manifiesta con mayor claridad. La vida diaria comienza a transformarse en un espacio donde Dios habla de maneras sutiles pero constantes. Cada conversación puede traer una enseñanza. Cada pensamiento puede convertirse en una invitación a reflexionar. Cada circunstancia puede contener una oportunidad para discernir la voluntad de Dios. Pero reconocer esto requiere una transformación interior. La persona debe aprender a desacelerar lo suficiente como para observar lo que está ocurriendo dentro de su propio espíritu. Debe aprender a distinguir entre los pensamientos impulsivos y aquellas impresiones que traen una profundidad diferente, una paz que no depende de las circunstancias. Este tipo de discernimiento no se desarrolla en medio de la prisa constante. Nace cuando el corazón aprende a detenerse, a escuchar, a observar con humildad lo que Dios podría estar mostrando. Con el tiempo, estos momentos ordinarios comienzan a sentirse diferentes. Lo que antes parecía coincidencia ahora se percibe como dirección. Lo que antes parecía un simple pensamiento, ahora puede sentirse como una invitación a reconsiderar un camino. Poco a poco, la persona empieza a vivir con la sensación de que Dios está involucrado en cada parte de la jornada.
Pero incluso cuando el Espíritu Santo habla a través de estos momentos, todavía existe un desafío interior que muchas personas enfrentan. A veces, el corazón quiere escuchar a Dios, pero no está completamente alineado para recibir su dirección. Hay deseos personales, temores escondidos y expectativas humanas que pueden distorsionar la forma en que interpretamos lo que creemos escuchar. Por eso, antes de que la guía de Dios se vuelva completamente clara, muchas veces ocurre algo que prepara el corazón para recibirla. Existe un proceso interior que precede a la claridad espiritual. Un momento en el que el corazón comienza a alinearse profundamente con Dios. Antes de que muchas personas experimenten una dirección clara de Dios, ocurre algo en lo profundo del corazón que a menudo pasa desapercibido. No comienza con una respuesta inmediata ni con una señal visible. Comienza con un proceso interior donde el corazón empieza a alinearse lentamente con la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos dirección a Dios, mientras, en el fondo, ya tenemos una decisión que deseamos tomar. Oramos buscando confirmación, pero no necesariamente estamos abiertos a recibir una respuesta diferente. El corazón quiere escuchar a Dios, pero al mismo tiempo intenta mantener el control del resultado. Este es uno de los momentos más delicados en la vida espiritual, porque el discernimiento verdadero no nace solamente de pedir dirección, sino de estar dispuesto a recibirla incluso cuando no coincide con nuestros planes. El Espíritu Santo trabaja primero en el interior de la persona antes de revelar con claridad el camino. Comienza suavizando el corazón, removiendo el orgullo, confrontando motivaciones escondidas y despertando un deseo más profundo de confiar en Dios. A veces este proceso se manifiesta como una inquietud que no desaparece fácilmente. La persona siente que algo dentro de su espíritu la invita a reflexionar más profundamente sobre la decisión que está considerando. Otras veces se experimenta como una pausa inesperada, una sensación de que no es el momento correcto para avanzar, aunque todo parezca listo desde el punto de vista humano. En esos momentos, el Espíritu Santo no está confundiendo a la persona. Está preparando su corazón. Dios no solo está interesado en el destino de nuestras decisiones, también está interesado en la transformación de nuestro carácter mientras aprendemos a confiar en Él. Por eso, antes de que muchas puertas se abran, el corazón debe aprender a rendirse. Rendirse no significa perder la capacidad de decidir. Significa colocar la decisión delante de Dios con una actitud diferente. Significa decir en lo profundo del espíritu: Señor, quiero tu voluntad más que mi propio plan. Cuando este alineamiento comienza a formarse dentro del corazón, algo cambia en la forma en que la persona percibe la guía de Dios. La mente se vuelve menos ansiosa por obtener respuestas inmediatas. El corazón aprende a esperar con confianza. Aparece una tranquilidad interior que no depende de tener todo claro desde el principio. En ese estado espiritual, la persona comienza a notar algo sorprendente. Las respuestas empiezan a aparecer con mayor claridad. No siempre de forma repentina, pero sí de manera progresiva. Un camino empieza a sentirse más consistente con la paz interior. Ciertas opciones comienzan a perder su atractivo cuando se colocan delante de Dios. Otras comienzan a alinearse con una sensación profunda de propósito. Esto sucede porque el corazón ya no está luchando contra la dirección de Dios. Está caminando junto a ella. Y cuando el corazón entra en este estado de rendición sincera, el discernimiento se vuelve mucho más claro. No porque Dios comience a hablar más fuerte, sino porque el interior de la persona se ha vuelto más receptivo. Pero incluso cuando el corazón está alineado, todavía existe una realidad que puede confundir a muchos creyentes.
A veces, las personas esperan que la dirección de Dios siempre llegue rápidamente, sin procesos ni temporadas de espera. Sin embargo, hay momentos en los que Dios utiliza algo que pocos esperan como parte esencial de su guía. Hay momentos en los que Dios decide guiarnos, reduciendo el ritmo de nuestra vida. Momentos en los que el aparente retraso es, en realidad, una forma profunda de dirección. Hay momentos en la vida en los que todo parece avanzar con rapidez. Las oportunidades aparecen, las decisiones se multiplican y el corazón siente la presión de actuar pronto. En esos momentos, muchas personas creen que avanzar rápidamente siempre es una señal de progreso. Pero en el camino espiritual sucede algo que a menudo sorprende a quienes desean caminar con Dios. A veces, la forma en que Dios guía no es acelerando el camino, sino reduciendo el ritmo. Existen temporadas en las que una persona siente que algo no avanza como esperaba. Las respuestas no llegan tan rápido. Los planes parecen detenerse. Algunas puertas que parecían abiertas comienzan a cerrarse sin explicación clara. En esos momentos es fácil pensar que algo está fallando o que la oración no está siendo respondida. Sin embargo, muchas veces esos periodos de desaceleración son parte del proceso de dirección de Dios. El Espíritu Santo conoce profundamente el corazón humano. Sabe que cuando todo se mueve demasiado rápido, la mente tiende a actuar por impulso. Las decisiones se toman bajo presión, influenciadas por emociones momentáneas o por el deseo de resolver rápidamente una situación. En ese ritmo acelerado, el alma no siempre tiene espacio para discernir con claridad. Por eso, en muchas ocasiones, Dios permite que el camino se vuelva más lento, no como castigo ni como señal de abandono, sino como una oportunidad para que el corazón pueda escuchar con mayor profundidad. Cuando el ritmo de la vida se desacelera, algo comienza a cambiar dentro del espíritu. La persona tiene más tiempo para reflexionar, para orar con calma, para observar lo que ocurre en su interior. En ese espacio de silencio interior, la voz de Dios se vuelve más perceptible. Muchas personas descubren, después de atravesar temporadas de espera, que ese tiempo fue precisamente el momento en que Dios estaba alineando circunstancias, preparando el corazón o protegiendo de decisiones precipitadas. Lo que parecía un retraso termina revelándose como una forma de cuidado divino. A veces, el Espíritu Santo desacelera el camino porque el corazón aún necesita madurar antes de avanzar. Otras veces lo hace porque ciertas circunstancias aún no están listas para desarrollarse. En ocasiones, la pausa ocurre simplemente porque Dios desea que la persona aprenda a confiar más profundamente en su dirección. En esos momentos se desarrolla algo muy valioso dentro del alma: la paciencia espiritual. La paciencia espiritual no es resignación. Es la confianza tranquila de que Dios sigue trabajando incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Es la capacidad de permanecer en paz mientras el proceso se desarrolla. Cuando una persona aprende a aceptar estos momentos de pausa, comienza a experimentar una relación más profunda con Dios. Las decisiones ya no se toman con ansiedad. El corazón aprende a esperar con esperanza. La fe deja de depender de la velocidad de los resultados y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. Y es en ese estado de calma donde muchas veces aparece una claridad inesperada. De repente, lo que antes parecía confuso comienza a ordenarse. El camino correcto empieza a revelarse con mayor nitidez. Las oportunidades adecuadas aparecen en el momento preciso. Lo que parecía un retraso termina mostrando que Dios estaba guiando cada detalle. Pero incluso cuando Dios desacelera el camino para dirigirnos, todavía hay otra forma muy profunda en que el Espíritu Santo trabaja en nuestras decisiones.
no solo nos guía hacia caminos correctos, también nos protege silenciosamente de errores que podríamos cometer sin darnos cuenta. A veces, la dirección de Dios no consiste en empujarnos hacia algo nuevo, sino en advertirnos suavemente antes de tomar un paso equivocado. Una de las formas más silenciosas y poderosas en que el Espíritu Santo guía la vida de una persona es a través de la protección espiritual. Muchas veces pensamos en la dirección de Dios solamente como un camino que se abre delante de nosotros, como una puerta que nos invita a avanzar hacia algo nuevo. Pero hay otra forma de guía que es igual de importante, aunque a veces pasa desapercibida. Dios también guía, evitando que tomemos ciertos caminos. Hay decisiones que desde el punto de vista humano parecen correctas. Todo parece alinearse. Las oportunidades, las ventajas, las expectativas. La lógica dice que avanzar es lo más razonable. Sin embargo, en el interior del corazón aparece una sensación difícil de explicar. No es miedo, tampoco es confusión. Es una especie de incomodidad tranquila que invita a detenerse. Muchos ignoran ese tipo de señales interiores porque no parecen lo suficientemente claras. La mente intenta justificarlas, diciendo que tal vez es solo inseguridad o falta de confianza. Pero en muchas ocasiones, esa pequeña señal interior es precisamente la forma en que el Espíritu Santo está protegiendo el camino. El Espíritu Santo no solo revela lo que debemos hacer, también nos alerta suavemente cuando algo no está alineado con el propósito de Dios para nuestra vida. A veces, esa advertencia aparece como una inquietud persistente. La persona intenta avanzar hacia una decisión, pero algo dentro de su espíritu no encuentra paz. Otras veces ocurre de manera más sutil. Surgen pequeños obstáculos que obligan a reconsiderar el camino. Circunstancias inesperadas retrasan un plan que parecía perfecto. Conversaciones o situaciones revelan información que antes no estaba visible. Con el tiempo, muchas personas descubren que esas aparentes interrupciones fueron en realidad actos de protección divina. Hay decisiones que, si se hubieran tomado en el momento equivocado, habrían traído consecuencias difíciles. Hay relaciones, proyectos o caminos que parecían prometedores, pero que no estaban alineados con la dirección que Dios tenía preparada. El Espíritu Santo muchas veces actúa como un guardián invisible del camino. No siempre lo hace con señales dramáticas. Muchas veces lo hace mediante pequeñas impresiones que invitan a detenerse, observar con más atención y buscar nuevamente la dirección de Dios. Pero para reconocer estas señales, el corazón debe aprender algo muy importante: no ignorar la paz ni ignorar la inquietud. La paz interior suele ser una confirmación profunda de que estamos caminando en armonía con la dirección de Dios. La inquietud persistente, en cambio, puede ser una invitación a detenernos antes de avanzar demasiado rápido. Esto no significa que cada dificultad sea una señal de advertencia. La vida siempre tendrá desafíos. Pero cuando una persona desarrolla una relación constante con el Espíritu Santo, aprende gradualmente a distinguir entre los desafíos normales del camino y aquellas advertencias internas que invitan a reconsiderar una decisión. Este tipo de discernimiento se vuelve más claro con el tiempo. A medida que la persona aprende a observar su interior con más atención, empieza a reconocer los patrones de cómo Dios ha guiado su vida en el pasado. Recuerda momentos en los que ignoró ciertas señales y después comprendió que Dios estaba tratando de dirigirla hacia un camino mejor. Y también recuerda momentos en los que decidió detenerse, esperar, buscar más profundamente a Dios. Y terminó descubriendo una dirección mucho más sabia de lo que había imaginado. Todo esto forma parte del aprendizaje de caminar con el Espíritu Santo. Pero hay un punto en este proceso donde el discernimiento se vuelve más desafiante.
Incluso cuando el corazón reconoce la dirección de Dios, aparece una lucha interior muy común. Porque una cosa es reconocer hacia dónde Dios está guiando, y otra muy diferente es tener el valor de seguir ese camino cuando todavía no podemos ver todo el resultado. Uno de los momentos más desafiantes en la vida espiritual ocurre cuando el corazón comienza a reconocer hacia dónde Dios está guiando, pero la mente todavía no puede ver claramente cómo todo se desarrollará. En ese punto aparece una tensión interior muy real. Por un lado, el espíritu percibe una dirección. Por otro lado, la lógica humana busca seguridad, garantías y resultados visibles antes de dar el siguiente paso. Esta lucha interior es más común de lo que muchos imaginan. Incluso personas con una fe profunda experimentan momentos en los que saben que Dios está invitándolas a avanzar hacia algo nuevo. Pero el futuro todavía parece incierto. No hay todas las respuestas, no hay todos los detalles, y el camino parece extenderse delante de ellos sin revelar completamente lo que vendrá. Es precisamente en esos momentos donde el discernimiento espiritual se convierte en una invitación a confiar. Seguir la dirección de Dios no siempre significa tener claridad absoluta desde el principio. Muchas veces significa dar un paso guiado por la paz interior, aun cuando el resto del camino todavía no es visible. La fe verdadera no consiste solamente en creer que Dios existe, sino en confiar en que Él está guiando incluso cuando no comprendemos completamente el proceso. El Espíritu Santo muchas veces revela el camino de manera progresiva. No muestra todo el mapa al mismo tiempo, muestra el siguiente paso. Después, cuando la persona avanza con confianza, el siguiente paso comienza a hacerse visible. Este patrón se repite constantemente en la historia espiritual de muchas personas. Cuando alguien decide confiar en la dirección de Dios, descubre que la claridad crece a medida que camina, no antes. Sin embargo, el miedo puede intentar detener ese proceso. La mente humana busca protegerse de lo desconocido. Quiere evitar errores, evitar riesgos, evitar decisiones que puedan traer incertidumbre. Por eso, cuando el Espíritu Santo invita a avanzar hacia algo que aún no está completamente claro, el corazón puede sentir una mezcla de fe y temor. En ese momento aparece una decisión interior muy importante. La persona puede elegir quedarse donde todo parece seguro, esperando una confirmación absoluta que tal vez nunca llegará de la forma que espera. O puede decidir confiar en la paz que el Espíritu Santo ha colocado en su interior y dar el siguiente paso con humildad y fe. Cuando alguien elige confiar, algo poderoso comienza a suceder dentro del espíritu. La relación con Dios se vuelve más profunda. La dependencia del Espíritu Santo crece. La persona comienza a experimentar que no está caminando sola, incluso cuando el futuro aún no es completamente visible. Este tipo de confianza no significa actuar de forma impulsiva, significa avanzar con un corazón atento, buscando constantemente la dirección de Dios en cada paso. Significa reconocer que la vida no está completamente bajo nuestro control, pero sí bajo el cuidado de un Dios que conoce cada detalle del camino. Con el tiempo, esta forma de caminar transforma profundamente la vida interior. La ansiedad comienza a disminuir. La necesidad de tener todas las respuestas pierde fuerza. Aparece una seguridad tranquila, una certeza silenciosa de que Dios está guiando cada etapa del proceso. Las decisiones dejan de sentirse como saltos hacia lo desconocido. Comienzan a sentirse como pasos dados junto a Dios. Y cuando una persona vive de esta manera durante un tiempo, algo muy profundo empieza a transformarse dentro de su mente. Sus pensamientos, sus reacciones y su forma de interpretar la vida comienzan a cambiar gradualmente. Es como si el Espíritu Santo estuviera moldeando lentamente la forma en que la persona piensa,
siente y decide. Y esa transformación interior abre la puerta a una nueva manera de vivir cada día. Cuando una persona comienza a caminar con el Espíritu Santo de manera constante, el cambio más profundo no siempre ocurre primero en las circunstancias externas. Muchas veces ocurre dentro de la mente. La forma de pensar empieza a transformarse lentamente, casi de manera imperceptible al principio. No es un cambio repentino, ni una experiencia emocional momentánea. Es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo comienza a moldear la manera en que una persona interpreta la vida. Al principio, la mente suele estar llena de preocupaciones, suposiciones y temores sobre el futuro. Cada decisión parece cargar un peso enorme porque la persona siente que todo depende únicamente de su propia sabiduría. Las preguntas aparecen una tras otra. ¿Qué pasará si me equivoco? ¿Qué ocurrirá si tomo el camino incorrecto? ¿Cómo puedo estar seguro de que esta decisión es la correcta? Pero cuando alguien comienza a depender más profundamente de la guía de Dios, estas preguntas empiezan a cambiar. La mente comienza a aprender algo nuevo. No todo depende de la capacidad humana para controlar cada resultado. Existe una sabiduría mayor guiando el proceso. Esta comprensión no elimina la responsabilidad de tomar decisiones, pero sí transforma la manera en que esas decisiones se enfrentan. Poco a poco, el Espíritu Santo comienza a renovar la forma en que la persona interpreta los desafíos. Situaciones que antes generaban ansiedad, ahora se observan con más calma. Problemas que antes parecían señales de fracaso comienzan a verse como oportunidades de aprendizaje o como ajustes en el camino que Dios está guiando. La mente también comienza a liberarse de ciertas presiones internas. La necesidad constante de tener todas las respuestas disminuye. La persona empieza a comprender que muchas decisiones pueden tomarse con fe y humildad, confiando en que Dios seguirá guiando incluso después de dar el primer paso. Este cambio interior produce una paz que no depende de tener un control absoluto sobre la vida. Es una tranquilidad que nace de la confianza en la presencia de Dios. Con el tiempo, esta transformación mental también afecta la manera en que la persona escucha la voz de Dios. Cuando la mente está constantemente dominada por el miedo o la confusión, resulta muy difícil reconocer las impresiones del Espíritu Santo. Pero cuando la mente comienza a renovarse, se vuelve más receptiva a esa guía silenciosa. Los pensamientos impulsivos pierden fuerza. Las reacciones emocionales dejan de dominar cada decisión. En su lugar, aparece una reflexión más profunda, una capacidad de detenerse antes de actuar, de observar lo que ocurre en el interior del espíritu. Esto no significa que nunca vuelvan a surgir dudas o momentos de incertidumbre. La vida siempre presentará situaciones complejas. Sin embargo, la diferencia es que ahora la persona enfrenta esos momentos con una perspectiva distinta. En lugar de sentirse completamente sola frente a cada decisión, empieza a recordar las veces anteriores en que Dios guió su camino. Recuerda cómo ciertas puertas se cerraron para protegerla. Recuerda cómo algunas oportunidades aparecieron en el momento exacto. Recuerda cómo la paz interior la ayudó a tomar decisiones que después demostraron ser correctas. Estas experiencias construyen una confianza progresiva. La mente comienza a comprender algo que antes parecía difícil de aceptar. Dios no solo guía grandes momentos de la vida, también está presente en cada pequeño paso. Y cuando esta comprensión se vuelve parte de la forma de pensar, ocurre algo hermoso. Discernir la dirección de Dios deja de sentirse como una tarea complicada. Empieza a convertirse en una parte natural de la vida espiritual. Sin embargo, este proceso todavía conduce a una etapa aún más profunda. Llega un momento en que el discernimiento deja de ser solamente un esfuerzo consciente y comienza a convertirse en un ritmo natural
en la vida de la persona. Es el momento en que caminar con el Espíritu Santo deja de sentirse como algo que se intenta hacer y comienza a sentirse como la manera normal de vivir. Hay un punto en el camino espiritual donde algo comienza a sentirse diferente. Durante mucho tiempo, aprender a discernir la voz de Dios puede parecer un proceso complicado. La persona intenta escuchar con atención, analiza sus pensamientos, ora buscando claridad y observa cuidadosamente cada decisión. Todo esto forma parte del crecimiento espiritual, pero con el tiempo ocurre una transformación profunda. Discernir la dirección de Dios deja de sentirse como un esfuerzo constante y comienza a convertirse en una forma natural de vivir. Esto sucede porque la relación con el Espíritu Santo ya no está limitada a momentos específicos de oración o reflexión. La conciencia de la presencia de Dios comienza a acompañar cada parte de la vida. No solo cuando se enfrentan decisiones importantes, sino también en los momentos simples del día. La persona empieza a vivir con una sensibilidad espiritual constante. Sus pensamientos ya no se mueven únicamente según impulsos o preocupaciones momentáneas. Existe una atención interior que observa lo que ocurre en el corazón, una paz que orienta las decisiones. Una capacidad de detenerse antes de actuar, cuando algo dentro del espíritu invita a reflexionar. Este cambio no ocurre porque la persona se vuelve perfecta o porque nunca más experimenta dudas. Ocurre porque el Espíritu Santo ha formado dentro del corazón una relación de confianza. La persona ha aprendido a través del tiempo y de muchas experiencias que Dios realmente guía su vida. Las decisiones empiezan a sentirse diferentes. Antes podían generar ansiedad o presión. Ahora se convierten en oportunidades para buscar la sabiduría de Dios. Incluso cuando no hay respuestas inmediatas, el corazón permanece tranquilo porque sabe que la dirección llegará en el momento correcto. Este ritmo espiritual también cambia la manera en que la persona enfrenta las circunstancias inesperadas. Cuando aparecen obstáculos o cambios repentinos, ya no se interpretan inmediatamente como problemas o fracasos. Existe una disposición interior a preguntarse algo distinto. ¿Qué podría estar haciendo Dios en medio de esta situación? Esta pregunta abre un espacio donde la fe se vuelve más viva. La persona comienza a confiar en que incluso los eventos que no entiende completamente pueden formar parte de una dirección mayor que todavía no se revela por completo. Con el tiempo, caminar con el Espíritu Santo deja de sentirse como algo extraordinario reservado para momentos espirituales intensos. Se convierte en una compañía constante. Dios ya no parece distante. Su presencia se percibe en la calma interior, en la sabiduría que aparece en momentos inesperados, en la paz que acompaña ciertas decisiones. La vida empieza a sentirse como un camino recorrido junto a Dios, pero hay algo aún más profundo que ocurre cuando una persona vive de esta manera durante mucho tiempo. El discernimiento no solo cambia la forma de tomar decisiones, comienza a transformar la manera en que la persona entiende su propósito, su historia y su futuro. El corazón empieza a descubrir que cada decisión entregada a Dios forma parte de una historia mayor que Él mismo está escribiendo. Y ese descubrimiento conduce a la última reflexión de este camino espiritual. Hay un momento en la vida espiritual en el que una persona comienza a comprender algo que cambia completamente su manera de vivir. Después de aprender a buscar la guía de Dios, después de atravesar momentos de espera, de dudas, de crecimiento interior, llega una comprensión profunda que transforma el corazón. La vida no está diseñada para ser vivida cargando cada decisión en soledad. Cuando una persona decide colocar sus decisiones en las manos de Dios, algo cambia en lo más profundo del espíritu.
el peso de tener que controlar cada resultado comienza a desaparecer lentamente. La mente deja de vivir bajo la presión constante de prever cada escenario posible. El corazón empieza a descansar en la confianza de que Dios está presente, guiando incluso los caminos que aún no se comprenden completamente. Este tipo de vida no significa que todas las preguntas desaparecen. Tampoco significa que cada paso será fácil o que nunca habrá momentos de incertidumbre. Pero sí significa que la persona ya no enfrenta a esas incertidumbres sola. Cada decisión se convierte en un momento de entrega. Antes de avanzar, el corazón aprende a detenerse y a reconocer algo fundamental. Dios conoce el camino mejor que yo. Esa simple verdad transforma la manera en que se enfrentan las decisiones más grandes y también las más pequeñas. El futuro deja de sentirse como un territorio lleno de amenazas desconocidas. Empieza a percibirse como un camino donde Dios ya está trabajando. Muchas personas descubren que cuando empiezan a vivir de esta manera, su vida adquiere una nueva profundidad. Los momentos difíciles ya no parecen señales de abandono. Se convierten en oportunidades para confiar más profundamente en la fidelidad de Dios. Las decisiones ya no se toman solamente con lógica humana. Se presentan primero delante de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine el camino. Con el tiempo, esta forma de vivir produce una paz interior que no depende de las circunstancias. Incluso en medio de situaciones complejas, el corazón puede permanecer tranquilo porque sabe que no está caminando sin dirección. Cada paso, incluso aquellos que parecen pequeños o insignificantes, puede formar parte de un propósito mayor. Es entonces cuando la persona comienza a mirar hacia atrás y reconocer algo que antes no podía ver con claridad. Momentos que parecían confusos ahora revelan un patrón de guía divina. Puertas que se cerraron protegieron caminos mejores. Retrasos que parecían frustrantes prepararon el corazón para decisiones más sabias. Encuentros inesperados trajeron dirección en el momento exacto. La historia de la vida empieza a leerse de una manera diferente, ya no como una serie de coincidencias, sino como un camino donde Dios ha estado guiando cada etapa. Y cuando esta comprensión se vuelve parte del corazón, la relación con Dios alcanza una profundidad nueva. La persona ya no busca solamente momentos espirituales especiales. Vive cada día con la conciencia de que Dios camina a su lado. Discernir la voz de Dios deja de ser una preocupación constante. Se convierte en el fruto natural de una relación viva con el Espíritu Santo. Porque al final, caminar con el Espíritu Santo no se trata de aprender una fórmula para escuchar a Dios. Se trata de construir una relación tan cercana con Él que su dirección comienza a formar parte de cada paso de la vida. Y cuando una persona decide vivir de esta manera, descubre algo extraordinario. La vida deja de ser un camino lleno de incertidumbre y se convierte en una jornada guiada por la presencia fiel de Dios.